Padre bendito, Señor Jesús, en esta mañana estamos aquí, tu cuerpo, los que formamos parte de tu cuerpo. Muchas gracias por cada uno de los que hoy pudieron llegar, Señor. Gracias por esta tu iglesia, es tuya. Hace un momento estábamos unidos en una sola voz, alabándote, glorificándote y exaltándote, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, Señor, queremos escuchar tu hablar. Habla tú, Señor. Habla tú y que esta palabra nos haga temblar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, dice que el objetivo del alimento espiritual es crear hambre en nosotros. Que la palabra de hoy, hermanos, nos impulse a buscar más de Dios. En todo el Nuevo Testamento se recalca mucho acerca del amor. Esto es porque el amor es el requisito más elevado, más grande, que corresponde a las personas que permanecen en Cristo. El amor es la parte más importante para tener una vida cristiana normal. Sin amor, nada somos. Sin amor es imposible edificar la iglesia. Por esto es que Dios recalcó tanto y tanto y tanto acerca del amor. Y como iglesia debemos conocer el deseo de Dios con respecto a nuestro amor entre hermanos, para preservar la unidad. El tema de hoy se llama amar con el amor de Dios. Y para empezar, veamos Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Si no les da tiempo, hermanos, a abrir la palabra, está en la pantalla el versículo. Dice así, Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En primer lugar, hermanos, en este versículo vemos el llamado, un llamado a amarnos los unos a los otros. En segundo lugar, aquí vemos que el amor es de Dios, y con este amor es con el que nos debemos amar los unos a los otros. No con el amor natural. Ese amor natural no sirve. El mundo celebra en los próximos días el Día del Amor. ¿Qué amor celebra? El amor que no sirve, lógicamente. Y en tercer lugar, vemos que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que aquí podemos ver tres asuntos demasiados importantes que debemos comprenderlos muy bien, que no debe de caber ninguna duda en estos tres puntos. El versículo establece que los creyentes que han nacido de Dios y que conocen a Dios se aman unos a otros. Para las personas que no han nacido de Dios y que no conocen a Dios,
les resulta imposible poder amarse unos a otros. Por eso hay tanta violencia en los matrimonios. Por eso hay tanta violencia en el mundo. Pero para nosotros que hemos nacido de Dios y que tenemos el amor de Dios, este amor de Dios ya está suministrado en nuestra vida. Y por eso nos debe resultar muy fácil, hermanos, amarnos. Muy fácil. Debe ser, para los que son nacidos de Dios, debe de ser muy fácil el poderse amar los unos a los otros. Pero la realidad es que muchas veces pensamos que no es tan fácil amarnos. Es muy difícil amar al hermano que no se deja amar. Pareciera, hermanos, muy difícil amar al hermano que tiene un carácter cerrado, que tiene un carácter desagradable, que no le gusta relacionarse con los demás. Y a veces nosotros decimos, yo no lo puedo amar porque es así, porque es allá, y le buscamos todos sus defectos. Pero Jesús estableció que el cumplimiento de la ley es el amor a los semejantes, sin importar ningún tipo de condición para poder amarlo. Si queremos amar al hermano con el amor de nuestra naturaleza humana, vamos a fallar, independientemente de cuántas veces lo intentemos. Siempre vamos a fallar. Pero Dios nos equipó con algo superior, con algo sobrenatural, para poder amar a nuestros hermanos. Y la palabra nos revela cómo Dios ya nos capacitó para que sea fácil amarnos los unos a los otros. El versículo dice que todo aquel que ama es nacido de Dios. Una palabra bien sencilla. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Nacido de Dios. Esta palabrita es una palabra de una elevada teología. Es algo grandioso y maravilloso. Por eso el apóstol Pablo hace énfasis en el nacimiento divino. Por medio del nacimiento divino se nos impartió, se nos distribuyó en nosotros la vida divina en nuestro espíritu. Esta vida divina en sí es Dios mismo. Y esta vida divina nos da a los creyentes la capacidad de amarnos con el amor de Dios. Este nacimiento divino es el factor básico del amor fraternal. Para alcanzar la fraternidad entre los hermanos, el requisito básico es el nacimiento divino. El nacimiento divino que hemos experimentado todos los que estamos aquí, aconteció en el día en que recibimos a Cristo. Ese día nacimos de nuevo, tuvimos un nacimiento espiritual. Así
que nosotros al recibir a Cristo, Él se depositó dentro de nosotros como vida divina. Por favor, Primera de Juan 1:2. Dice así: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida manifestada en este versículo se está refiriendo a Cristo mismo. Él es la vida eterna. Él es la vida divina que ya fue manifestada a nosotros. Al recibir a Cristo en nuestra vida, la vida divina de Dios fue suministrada, fue inyectada a nosotros. Al recibir a Cristo, fue que nosotros, aparte de nuestra vida natural, tenemos la vida divina. Gracias a esta transferencia celestial, porque fue una transferencia celestial hacia nosotros, es que nosotros tenemos la naturaleza de Dios, tenemos la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este versículo afirma que al recibir a Cristo en nuestra vida, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. Ahora en nosotros hay dos naturalezas. Esta naturaleza divina que nos fue añadida cuando recibimos a Cristo, porque Cristo es divino. Y tenemos la naturaleza humana. A partir de que la vida divina ya está en nosotros, todas las riquezas contenidas en esta vida divina están en nosotros. Efesios 1:18. Todo, hermanos, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Las riquezas que menciona este versículo se refiere a las riquezas espirituales, tales como luz, vida, gozo, paz, paciencia, amor, santidad, justicia, etc. Y estas riquezas espirituales son la herencia de Dios para nosotros. Pero no es para que las disfrutamos en algún futuro lejano. Estas herencias, estas riquezas, las podemos disfrutar desde el momento en que nosotros hemos recibido la vida divina dentro de nosotros. Estas riquezas ya están dentro de nosotros. Y estas riquezas crecen, se aumentan, se agigantan en la medida
que crece Cristo en nuestra vida. Y estas riquezas se expresan desde nuestro interior hacia el exterior. Estas riquezas son notorias. Volviendo a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, la segunda parte dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esta palabra, hermanos, de nacido de Dios, puede resultar en nuestra mente algo difícil de poder comprender, algo difícil de poder entender. ¿Cómo hemos nacido de Dios? ¿Cómo? Es muy difícil a veces, hermanos, algunas cosas de la palabra. Y tenemos que orar y meditar y pedirle al Espíritu Santo que nos revele esa palabra. Y cuando nos revela esa palabra, hay gozo en nuestra vida, porque podemos decirle al Señor: gloria a Dios, porque ahora entiendo lo que es nacer de nuevo en ti. Este nuevo nacimiento, hermanos, el segundo nacimiento que hemos experimentado, constituye la base de nuestra vida cristiana. Dentro de las riquezas que Dios ya nos heredó, está su amor, el cual ya ha sido suministrado en nosotros. Y con ese amor que ha sido suministrado en nosotros, se tiene que expresar desde adentro hacia afuera para poder amarnos los unos a los otros. El asunto relacionado en que somos nacidos de Dios debe de quedar muy claro en nosotros. No debe de existir ninguna duda. Nosotros somos nacidos de Dios. Nosotros tenemos la naturaleza de Dios. Nosotros tenemos la naturaleza divina y pertenecemos a la especie de Dios. Creo que es la primera vez que escuchan esto, pero es algo real. Es una teología básica para nuestra vida cristiana. Cuando nosotros nacimos de nuestros padres humanos, adquirimos la naturaleza humana de ellos y pertenecemos a la especie humana, pertenecemos al género humano. Ahora, en nuestro nuevo nacimiento espiritual, hemos nacido de Dios. Creo que todos los que estamos aquí hemos ya nacido ya de Dios. En este nuevo nacimiento y que hemos nacido de Dios, y como hijos de Dios, tenemos su vida divina dentro de nosotros. Tenemos su naturaleza divina. Todo lo que nace de cierta especie es su especie. Si una leona da a luz un animalito, ese animalito va a ser de la especie de los leones, va a tener la característica de los leones. Si un gatito nace de una gata, ese gatito va a ser de la especie de los gatos, va a tener todas las características de los gatos. Si sembramos nosotros una semilla de mazorca, esa semilla nos va a dar como fruto maíz. Tiene que ser de la especie del maíz. Nosotros,
nacimos de Dios. Nacimos de Dios. La Biblia lo aclara una y otra vez. Somos nacidos de Dios y por lo tanto somos de la especie de Dios. Somos de la naturaleza de Dios. Somos de la naturaleza divina. Hermanos, esta palabra nos tiene que dar más hambre. Nos tiene que llevar a que nos dé más hambre. Para que tú la investigues, para que tú la estudies, para que tú la vuelvas a comer y a masticar y hasta que se nos abra el entendimiento para poder comprender que nosotros somos hijos de Dios. Y lógicamente tenemos características que Dios ha puesto en nuestra vida. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Como hijos de nuestros padres naturales, nos fue suministrada su sangre. Fuimos engendrados por su voluntad. Pero en el caso de nuestro segundo nacimiento, nosotros fuimos engendrados por voluntad de Dios. Y al ser engendrados por Dios, nacimos de Dios. Y por lo tanto, somos hijos de Dios. Y en este nuevo nacimiento, nuestro Padre Celestial nos suministró su esencia divina por medio de su Espíritu. Así que nosotros, al ser engendrados por Dios, somos nuevas criaturas. Somos una nueva creación que pertenece a una especie divina. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando nosotros recibimos a Cristo, algo maravilloso pasó en nosotros. Algo celestial nos sucedió. Algo nuevo fue añadido a nosotros y fuimos hechos una nueva creación. Por eso somos unas personas nuevas. Somos diferentes. Somos diferentes a todas las personas que aún no han recibido a Cristo en sus vidas. Somos especiales, hermanos. Cuando nosotros somos una nueva creación, se nos ha suministrado características especiales. Se nos han suministrado cualidades especiales, virtudes especiales, incluso divinas, para poder vivir la vida cristiana de acuerdo a los requerimientos de Dios. Es decir, al haber nacido de nuevo, fuimos equipados con la vida divina que crece en nosotros y que nos fortalece y que nos da la capacidad para que esta vida divina la podamos vivir
en nuestro vivir humano. En otras palabras, nuestro nuevo nacimiento nos equipó para que en nuestro vivir humano se manifieste para el exterior la vida divina que llevamos en nuestro espíritu. El versículo también menciona que las cosas viejas pasaron y que todas fueron hechas nuevas en nosotros. Mediante la muerte de Cristo, las cosas viejas que pertenecían a nuestra naturaleza vieja fueron crucificadas con Cristo. Por lo tanto, las cosas viejas ya murieron y todas las cosas fueron sustituidas por cosas nuevas. Antes teníamos la mentira como un estilo de vida en nuestra personalidad. Ahora, como nueva creación, como hijos de Dios, y como ya estamos equipados para vivir una vida diferente, ahora tenemos la verdad como nuevo estilo de vida. Antes vivíamos conforme a nuestra justicia y juzgábamos conforme a nuestra justicia. Ahora tenemos la justicia de Dios como nuestra norma de vida. Y así sucesivamente con todas las cosas. Nuestra fe natural fue cambiada por una fe divina. Nuestro amor natural ya murió. Ya no existe nuestro amor natural en nosotros. Este amor natural que antes teníamos fue cambiado por un amor más elevado, por un amor superior, un amor sobrenatural. Fue cambiado por un amor divino. Y con este amor divino suministrado en nosotros es que podemos amar a los hermanos, es que podemos amarnos los unos a los otros, sin importar el carácter que cada uno tenga. Si no hubiéramos tenido, hermanos, un nuevo nacimiento, seríamos incapaces de amar. Pero como hemos nacido de nuevo, no existe ninguna justificación para no amarnos. Ya estamos capacitados, ya estamos equipados con un poder llamado amor para amar. Este nuevo amor divino nos da la capacidad para amar a nuestros enemigos. Este amor divino nos da la capacidad para amar a nuestros conocidos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares y amarnos unos a otros sin importar sus cualidades, sin importar cómo sean ellos. Sí los podemos amar porque somos hijos de Dios y ya estamos dotados para hacerlo. Si decimos, si yo dijera, no puedo amar al hermano, ya lo he intentado, no puedo amarlos, ¿qué me faltaría? Me faltaría nacer de nuevo. Solamente los hijos de Dios son los que pueden tener amor. Espero
que haya quedado claro que el aspecto importante para poder amarnos los unos a nosotros es el nuevo nacimiento. Pasando a otro aspecto del amor, la noche antes de su crucifixión, Jesús oró y él pedía por la unidad de sus hijos. Él deseaba en lo más profundo de su corazón que su iglesia fuera guardada en unidad. Él sabía perfectamente que por nuestra naturaleza humana, en su pueblo iban a existir ciertas fricciones, ciertos inconvenientes que podrían desestabilizar la unidad en la iglesia. Por eso, a través de su palabra, nos exhorta a guardar siempre la unidad. Analicemos ahora algunos aspectos acerca de lo que destruye la unidad y qué es lo que se debe de hacer para guardar la unidad en la iglesia. Para cumplir con las obligaciones de un buen cristiano, es necesario tener un corazón puro, un corazón que esté purificado de toda forma de ambición. Únicamente quienes son humildes y no tienen ambición alguna pueden ser usados por el Señor. Hermanos, nosotros estamos edificando la iglesia. Todos los que estamos aquí somos importantes dentro de la iglesia. Y cada uno de nosotros está aportando su trabajo, su servicio, su granito de arena para que la iglesia sea edificada sanamente, para que la iglesia crezca espiritualmente y por lo tanto nosotros somos los responsables de guardar la unidad. Y para eso tenemos que tener mucho cuidado con la ambición y el orgullo. El orgullo y la ambición es un atributo de nuestra naturaleza humana. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ser soberbios se refiere a ser orgullosos, a ser vanidosos, lo cual causa que el Señor nos resista, causa que el Señor nos dé la espalda. Soberbios significa hacer alarde por encima de otros. Es creerse superior a los que nos rodean, ya sea por nuestra posición social, ya sea por nuestra posición económica o por alguna cualidad especial que tengamos y que lo tratamos de demostrar con un trato distante y despreciativo hacia todos los demás. Lo contrario de soberbio es humildad. Humildad es ser una persona modesta, que no hace ostentación de sus virtudes,
que es dócil, que es obediente. Jesús decía, Mateo 11:29, Jesús decía: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí el Señor nos pide que aprendamos de Él. Él era manso. Ser manso significa ser dócil, comportarse con bondad y gentileza hacia todos, mostrando serenidad y control sobre sus emociones. Jesús era humilde de corazón. Jesús, hermanos, nunca hizo nada para su propio bien. Él nunca esperó ganar algo para sí mismo. Si nosotros aprendemos como iglesia de Cristo y lo ponemos en práctica, vamos a tener paz para con todos y vamos a alcanzar descanso para nuestra alma. Vamos a tener tranquilidad en nuestra alma. Cuando hay cierta zozobra, cuando hay cierta situación, no tenemos paz. No hay paz en nosotros. No hay paz para con los hermanos, ni hay paz para con Dios. Por eso el Dios escribió en estas palabras, las expresó estas palabras y dijo: aprended de mí, aprended de mí. Y nosotros tenemos su palabra para aprender de Él y poder vivir una vida en paz para con todos. ¿Cómo? Siendo manso y humilde de corazón. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Dios nos manda que seamos de un mismo sentir. Y esto lo dice a través de Pedro, pero lo vuelve a repetir a través de Pablo. ¿Por qué tantas veces? ¿Por qué Dios permitió que tantas veces se nos habla de que guardemos la unidad, que nos tengamos amor, que nos soportemos, que seamos de un mismo sentir? ¿Por qué tantas veces? ¿Por qué? Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Con este versículo, el apóstol Pablo comenzó a enfrentar las divisiones que se estaban dando en los corintios. Primero, él rogó por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué rogó? Él rogó que todos hablaran una misma cosa. Él rogó que no hubiera entre ellos divisiones. Él rogó que estuvieran perfectamente unidos. La palabra griega para unidos también se traduce como remendar, reparar, restaurar y ajustar.
Los corintios estaban divididos, se estaban peleando entre ellos, estaban rotos en su unidad. Ellos necesitaban ser remendados, ellos necesitaban ser restaurados para estar perfectamente unidos, a fin de que estuvieran en armonía, teniendo un mismo sentir y un mismo parecer. Estos son llamados. Esta es palabra directa a nuestra conciencia. Que la palabra nos haga sentir cómo está nuestra vida en el amor para con cada uno de nosotros. Si entre nosotros hubiera la necesidad, debemos restaurarnos cuando veamos que algo va mal. Debemos remendar lo que se rompa. Para eso, en primer lugar, debemos reconocer que necesitamos a Cristo en nuestra vida. En segundo lugar, debemos pedir perdón a Dios porque lo hemos ofendido con nuestro comportamiento. Y a la vez de pedir perdón, debemos estar orando por el asunto que esté poniendo un malestar entre nosotros, sin discutir, simplemente orar. Y en tercer lugar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como lo mencionaba el apóstol Pablo, debemos platicar en amor. Debemos ponernos de acuerdo en los asuntos que nos dividen, sin discutir, sin pelear, sin levantar la voz, todo en amor, para no ofendernos los unos a los otros. Debemos ponernos de acuerdo, sin que aflore nuestra vieja naturaleza, para no ofender a Dios ni al hermano. Si lo hacemos así, Cristo nos ayudará a restaurar lo que esté roto. Solo de esta manera vamos como iglesia a tener un mismo parecer, a hablar una misma cosa, a tener un mismo sentir. Recordemos, hermanos, que la labor que cada uno de nosotros estamos haciendo en la iglesia es para cumplir con el plan de Dios, no para cumplir con mi propio plan. Segunda de Corintios 13:11. En esta segunda carta, el apóstol Pablo, después de haberlos amonestado, los llama a una reconciliación y les dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, y nuevamente, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz, de amor, estará con vosotros. Hermanos, en caso de que llegara a existir algo entre nosotros que haga que no tengamos un mismo sentir, si existiera algo que nos separa del amor fraternal,
Si existiera algo que nos impida vivir en paz en la iglesia, debemos restaurarnos, hermanos, y debemos ser restaurados en el amor de Cristo, consolándonos los unos a los otros. No tenemos por qué discutir cosas a veces, hermanos, que vienen a dañar nuestra vida espiritual. Consolémonos, oremos unos por otros, ayudémonos, hermanos. Tal vez yo estoy mal en algo, yo necesito la ayuda de ustedes también. Yo me declaro, hermanos, que necesito la ayuda de ustedes. Necesito la ayuda del pastor, necesito la ayuda de los hermanos que pasan a cantar, necesito la ayuda de los hermanos que están ministrando la palabra en diferentes actividades dentro de la iglesia. Tengo que sentir que no estoy solo, que los tengo a todos ustedes y que necesito edificar mi vida. Y tengo que venir con ustedes para que me ayuden, hermanos, a edificar mi vida, a perfeccionarme. Y si nos perfeccionamos en el amor, seremos, hermanos, de un mismo sentir. Vamos a vivir en paz. Y el Dios de paz estará con nosotros. Hermanos, si no estamos en paz en la vida de la iglesia, en las actividades de la iglesia, el Dios de paz no va a estar con nosotros. Y esto es bíblico. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Otra versión dice: no hagamos nada por ambición egoísta. La ambición egoísta y la vanagloria causan disensión entre los hermanos. La ambición egoísta es tener un interés personal por algo. La rivalidad en la obra del Señor no es solamente señal de ambición, sino también es una señal de orgullo. En la iglesia en general, no me refiero a esta, me refiero en general, frecuentemente rivalizamos con otros en la obra del Señor. Siempre hay rivalidades. Y cuando hay rivalidades, no estamos edificando la iglesia. No debemos compararnos con otros, ni competir con ellos. Aquí en la iglesia no existen competencias. Aquí en la iglesia no tiene por qué haber rivalidades. Aquí no se viene uno a comparar con otros. No venimos a compararnos a ver quién sabe más que otro. No venimos a compararnos a ver quién enseña, quién predica mejor que otro. No venimos a compararnos para nada en ningún cargo que tengamos. En el mundo sí existen rivalidades. En el mundo se matan, en el mundo se odian, en el mundo se causan disturbios por rivalidades. Aquí no. Aquí es el reino de Dios. Y aquí debemos de cuidar esta situación. Por eso ahora entiendo cuando el apóstol Pablo le decía a Timoteo: ve y atiende tales cosas en la iglesia. Aquí no hay rivalidades.
No tiene por qué haber carreras, no tiene por qué haber competencias, a ver quién lo hace mejor. No, esas son cosas de la carne, esas son cosas del mundo. Aquí en la iglesia, todos formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y todas las partes del cuerpo se ayudan para lograr un solo objetivo. Aquí en la iglesia, todos somos importantes y cada quien cumple su función. Y todos tenemos la responsabilidad de hacer que nuestra iglesia avance, crezca, camine, se mueva. El orgullo significa destrucción y ser orgullosos nos hace el mayor de los necios. Jamás deberíamos de buscar ser el primero en cualquier obra que se realice para el Señor. Jamás. Simplemente cumplamos nuestra responsabilidad. Tan hermoso que es servir al Señor, venir a barrer, lavar los baños, estar en la cocina, predicar la palabra, dirigir un culto, cantar, tocar, cantar desde nuestros lugares, trabajar los días martes, trabajar los días jueves, trabajar los días lunes. Es algo hermoso. Y allí simplemente el Señor nos usa. No vengamos a competir jamás. Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La contienda genera división, genera ser partidarios. La contienda, hermanos, genera que se hagan partidos dentro de la iglesia y que cada quien se una con el que más le convenga para sus propios intereses. Esta clase de vida no corresponde a la vida de la iglesia del Rey de Reyes. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, se supone, y yo creo que así es, que nosotros ya somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, andamos conforme al Espíritu. Y si andamos por el Espíritu, no vamos a ser vanagloriosos. Si andamos por el Espíritu, no nos vamos a estar irritando unos a otros. No vamos a estar envidiándonos unos a otros. El orgullo, la vanagloria, la provocación, la irritación, los celos, la envidia, pertenecen a la carne. Pero la palabra de Dios dice en Gálatas 5:24,
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La vanagloria da origen a la provocación y a la envidia. Si por el Espíritu eliminamos de nuestra vida la vanagloria, automáticamente se acabará la provocación y la envidia, lo cual dará por el resultado la paz. Si aún andamos en vanagloria, si aún tenemos envidia, si aún tenemos celos, contiendas, si aún andamos en divisiones, quiere decir que estamos viviendo en la carne. Pero si andamos como es digno del Señor y entre nosotros hay paz y gozo, entonces andamos por el Espíritu. Hermanos, los exhorto, y este exhorto viene primero para mí. Yo estoy necesitado de que la vida divina aumente en mi vida. Yo estoy necesitado de que el poder de Dios modere mi vida, cambie mi vida. Y en esta mañana, este exhorto, como les decía, es a que andemos aquí en la vida de la iglesia como es digno del Señor. Es hora, hermanos, que dejemos que nuestra carne nos siga gobernando. Tenemos que practicar la vida fraternal entre nosotros. Aquí hay mucho que hacer. Aquí hay mucho que avanzar. Hay mucho trabajo que recorrer, mucho camino que recorrer como iglesia. Y solo lo vamos a lograr si guardamos la unidad del cuerpo de Cristo. Con Cristo en nuestra vida vamos a lograr que la iglesia avance. Cristo nos va a hacer más que vencedores para que guardemos la unidad y nuestro amor fraternal entre hermanos. Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que caminar unidos. Tenemos que ir tomados de la mano. No hay nada que nos pueda separar. Somos nacidos de Cristo. Y si somos nacidos de Cristo, tenemos amor entre cada uno de nosotros. Quiero que te pongas de pie. Y quiero que leamos Primera de Juan 4:7. Va a estar en la pantalla y quiero que lo leamos 2 veces. Todos, como una sola voz, guardando la unidad de la fe y guardando la unidad en el amor de Cristo. Primera de Juan 4:7 dice, juntos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Otra vez, juntos, por favor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
Padre Celestial.